Desde las primeras miradas humanas hacia el cielo nocturno, una pregunta ha resonado silenciosamente en todas las civilizaciones, religiones y filosofías. ¿Estamos solos en el universo? Esta pregunta no es solo científica, sino profundamente existencial. Toca directamente la estructura de nuestra comprensión sobre el lugar de la humanidad en el cosmos. Las antiguas culturas babilónicas, egipcias, griegas y mayas veían en los cielos dioses y espíritus, pero también dejaron registros de inquietudes sobre otras formas de vida. Pensadores de la antigua Grecia, como Epicuro, especularon sobre la existencia de múltiples mundos habitados por seres diversos. Con el avance de la ciencia, la pregunta dejó el terreno mitológico y filosófico y pasó a ocupar los dominios de la astrobiología, la astronomía y la cosmología. La inmensidad del universo conocido, con sus billones de galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, sugiere una multiplicidad casi infinita de posibilidades para que la vida florezca en otros rincones del cosmos. Y sin embargo, hasta ahora todo lo que tenemos es silencio. El siglo XX estuvo marcado por una explosión de descubrimientos que transformaron esta pregunta en una investigación científica seria. El hallazgo de que otros planetas orbitan estrellas distantes, los llamados exoplanetas, abrió un nuevo campo de estudio, la exoplanetología, con el lanzamiento de telescopios como Kepler y más recientemente el James Webb. Los astrónomos comenzaron a observar no solo estrellas lejanas, sino también los mundos que las rodean, midiendo sus masas, composiciones atmosféricas y, en algunos casos, incluso indicios de habitabilidad. La pregunta cambió de ¿hay planetas allá afuera? A ¿pueden esos planetas albergar vida? La ciencia, por fin, dejó de mirar al cielo con contemplación y empezó a explorarlo con equipos de precisión milimétrica, escaneando el firmamento en busca de cualquier señal, cualquier desviación espectral, cualquier ruido que pudiera indicar que no estamos solos. La fascinación humana por la idea de una compañía cósmica no proviene únicamente del deseo de aventura o descubrimiento. En ese anhelo hay una búsqueda de pertenencia y sentido. Si la vida surgió solo en la Tierra, en un punto diminuto de un universo gigantesco, eso podría indicar que somos una excepción absurda, una anomalía estadística. Pero si la vida es común, diseminada en formas y contextos incontables, eso no solo transforma nuestra visión de la biología, sino también las implicaciones filosóficas de nuestra existencia. El simple hecho de no haber detectado ninguna forma de vida hasta ahora, ya sea inteligente o microbiana, plantea implicaciones que dividen a los científicos en dos grandes corrientes. Los optimistas, que creen que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y los pesimistas que ven en el silencio una posible confirmación de nuestra soledad cósmica. Más allá de la búsqueda de microorganismos, está el desafío aún más complejo de detectar vida inteligente. Desde la década de 1960, programas como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, escanean el cielo en busca de señales de radio o transmisiones que indiquen la presencia de sociedades tecnológicamente avanzadas. Hasta ahora, ninguna de esas señales ha sido confirmada. En 1977, una señal de radio captada por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, conocida como la señal WOW, trajo un breve destello de esperanza, pero nunca se repitió. Aún así, la búsqueda continúa. Nuevos proyectos con telescopios más sensibles, como Breakthrough Listen, intentan refinar las búsquedas, analizando miles de millones de frecuencias con algoritmos capaces de procesar cantidades masivas de datos en tiempo real. La paradoja entre la vastedad del cosmos y la ausencia de evidencia es lo que hace que esta pregunta sea tan poderosa. No se mantiene únicamente por la curiosidad científica, sino por su impacto emocional y filosófico. El simple hecho de mirar las estrellas por la noche y preguntarse si alguien más está mirando de vuelta ya es, por sí solo, un acto profundamente humano. La pregunta sobre si estamos o no solos es también una pregunta sobre quiénes somos. La búsqueda de vida en el universo es una extensión de la búsqueda por comprender nuestro propio significado, y tal vez al encontrar a otros podamos entendernos mejor a nosotros mismos. Entre todas las preguntas científicas que nos inquietan,
Pocas son tan misteriosas como el origen de la vida. Hace unos 4.000 millones de años, la Tierra era un mundo hostil, lleno de erupciones volcánicas, tormentas eléctricas violentas y océanos primitivos cargados de compuestos químicos. Y en algún momento dentro de ese caos geológico, moléculas inorgánicas comenzaron a organizarse por sí solas hasta dar origen a las primeras formas de vida. La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva sobre cómo surgió la vida, pero a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI se han producido avances significativos que han dado lugar a hipótesis cada vez más refinadas sobre los posibles caminos que llevaron de la química a la biología. Una de las teorías más influyentes es la hipótesis de la sopa primordial, propuesta por Alexander Oparin y John Haldane en la década de 1920. Según esta idea, la atmósfera primitiva de la Tierra, rica en metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno, habría reaccionado con descargas eléctricas y radiación ultravioleta, promoviendo la formación de moléculas orgánicas simples, como los aminoácidos. En 1953, esta teoría recibió apoyo experimental con el famoso experimento de Miller y Urey, en el que una simulación de la atmósfera primitiva produjo tras algunos días compuestos orgánicos fundamentales para la vida. Fue uno de los momentos más emblemáticos de la biología experimental, al demostrar que los bloques básicos de la vida podían surgir espontáneamente en condiciones similares a las de la Tierra primitiva. Pero la existencia de aminoácidos no es suficiente para definir la vida. El verdadero desafío es comprender cómo estas moléculas simples se unieron para formar estructuras complejas capaces de autorreplicarse y evolucionar. Varias hipótesis intentan explicar este salto. Una de las más debatidas es la hipótesis del mundo de ARN, que sugiere que el ARN, por tener propiedades catalíticas e informacionales, pudo haber sido la primera molécula biológica funcional. A diferencia del ADN, el ARN es más simple y puede actuar como una enzima catalizando sus propias copias. Esta idea propone que antes de que existieran las células como las conocemos, pudo haber una etapa prebiótica en la que estructuras autoorganizadas de ARN eran capaces de replicarse y sufrir mutaciones, un mecanismo rudimentario de evolución natural. Otra línea de investigación sugiere que la vida pudo haber surgido en ambientes hidrotermales en el fondo del océano, donde fuentes termales submarinas ricas en minerales ofrecen una fuente constante de energía química y condiciones ideales para reacciones orgánicas complejas. En estas fisuras geotérmicas profundas, conocidas como fumadores negros, las moléculas orgánicas podrían haberse formado y protegido de la intensa radiación solar que azotaba la superficie de la Tierra primitiva. Además, estos ambientes acuáticos proporcionan compartimentalizaciones naturales, como poros en las rocas, que habrían servido como microambientes para reacciones químicas ordenadas, acercándose al concepto de protocélulas. El origen de la vida también plantea la posibilidad de que el proceso no haya sido exclusivamente terrestre. La hipótesis de la panspermia sugiere que los ingredientes básicos de la vida, o incluso formas de vida microbiana extremadamente resistentes, podrían haber venido del espacio, transportados por cometas, asteroides o meteoritos. Esta idea cobró fuerza con el descubrimiento de aminoácidos y compuestos orgánicos en meteoritos como el Murchison y con experimentos espaciales que demostraron que ciertos microorganismos pueden sobrevivir a condiciones extremas de radiación y vacío. Aunque esta hipótesis no resuelve el misterio del origen en sí, amplía el alcance de la investigación más allá de la Tierra, insinuando que la vida podría ser un fenómeno cósmico y no únicamente planetario. A pesar de todos los avances, el origen de la vida sigue siendo una frontera científica abierta. Los experimentos de laboratorio han logrado simular pasos parciales, como la formación de proteínas, lípidos e incluso protocélulas artificiales, pero el salto de la química orgánica compleja a un sistema vivo y autorreplicante sigue siendo un enigma. La ciencia trabaja en múltiples frentes para llenar ese vacío, cruzando datos de biología molecular, geología, química prebiótica y astrobiología.
Y cada nuevo descubrimiento sobre los primeros instantes de la vida en la Tierra no solo nos ayuda a comprender nuestro propio pasado, sino que también alimenta la esperanza de encontrar procesos similares en otros planetas. Porque si la vida pudo surgir del caos en nuestro planeta, quizás también haya florecido en mundos lejanos que comparten las mismas condiciones fundamentales: energía, agua y tiempo. En el año 1961, el radioastrónomo Frank Drake propuso una fórmula que cambiaría para siempre la forma en que la ciencia aborda la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra. Más que una ecuación matemática, la ecuación de Drake es un modelo conceptual que intenta estimar cuántas civilizaciones tecnológicamente avanzadas podrían existir actualmente en la Vía Láctea, capaces de comunicarse mediante señales electromagnéticas. La ecuación está compuesta por una serie de variables que, al multiplicarse entre sí, forman un retrato probabilístico de nuestro potencial para no estar solos. Las variables incluyen la tasa de formación estelar en la galaxia, la fracción de esas estrellas que poseen planetas, el número promedio de planetas habitables por sistema estelar, la fracción de esos planetas donde realmente surge la vida, la fracción de vida que evoluciona hacia la inteligencia, la fracción de civilizaciones que desarrollan tecnología detectable y, finalmente, la duración de dichas civilizaciones. Cada una de estas incógnitas conlleva enormes márgenes de incertidumbre, pero en conjunto ofrecen un terreno fértil para la especulación fundamentada. Durante décadas, las estimaciones introducidas en esta ecuación variaron enormemente, dependiendo de cuán optimista o escéptico fuera el científico que la interpretara. Algunos cálculos sugerían que podría haber millones de civilizaciones inteligentes activas en la galaxia, mientras que otros indicaban que podríamos estar completamente solos. El impacto filosófico de la ecuación de Drake reside precisamente en esa oscilación. Nos obliga a enfrentar el abismo entre las probabilidades estadísticas y la realidad observada. La ciencia moderna, especialmente con los datos recolectados por el telescopio Kepler, ya puede determinar con mucha mayor precisión las primeras variables de la ecuación. Hoy sabemos que la mayoría de las estrellas poseen planetas y que muchos de esos planetas orbitan dentro de la llamada zona habitable. Esto ya convierte al universo en un entorno mucho más fértil de lo que se imaginaba en el siglo XX. Sin embargo, es en los factores biológicos y sociotecnológicos donde reside la mayor incertidumbre. La fracción de planetas donde realmente surge la vida aún se desconoce, y más aún la fracción donde esa vida evoluciona hacia formas inteligentes. La historia de la Tierra sugiere que la inteligencia, tal como la conocemos, podría no ser una inevitabilidad, sino un accidente evolutivo. La vida apareció rápidamente en el planeta, pero los organismos multicelulares tardaron miles de millones de años en desarrollarse. La inteligencia tecnológica, a su vez, surgió hace apenas unos miles de años y podría ser solo una fase breve dentro de una historia planetaria de miles de millones de años. Esto plantea la posibilidad de que incluso en mundos habitables la evolución pueda seguir caminos muy distintos o nunca alcanzar la creación de seres conscientes y comunicativos. Otro factor crucial en la ecuación es la duración de las civilizaciones tecnológicas. Este es quizás el término más inestable y melancólico de la ecuación de Drake. Las civilizaciones que alcanzan tecnología de comunicación interestelar podrían no durar mucho tiempo. El riesgo de autodestrucción, agotamiento ecológico, guerras nucleares, colapsos sociales o catástrofes climáticas podría ser lo suficientemente alto como para reducir drásticamente la ventana de detección. Si cada civilización dura solo algunos siglos, la probabilidad de que dos existan simultáneamente en la inmensidad del tiempo cósmico se vuelve mínima. Esto refuerza la idea de que la ausencia de señales no significa ausencia de vida, sino quizás un desencuentro temporal. Puede que estemos solos ahora, pero no necesariamente solos para siempre. La ecuación de Drake también impulsó programas de búsqueda como SETI y llevó a la creación de conferencias, institutos y proyectos de investigación dedicados exclusivamente a la astrobiología y la inteligencia extraterrestre. Aún sin respuestas definitivas,
sigue siendo una de las herramientas más importantes de la reflexión científica sobre el cosmos. Su verdadero valor no reside en predecir cifras exactas, sino en organizar el pensamiento humano en torno a la pregunta más profunda de todas: ¿qué se necesitaría para que la vida inteligente fuera común en el universo? Cada nuevo descubrimiento científico sobre exoplanetas, biofirmas atmosféricas, tecnofirmas o estructuras sociales sostenibles es un ajuste en las variables de esta ecuación, que se vuelve cada vez menos especulativa y más basada en datos reales. La ecuación de Drake, por lo tanto, no nos da una respuesta, sino que nos ofrece un mapa de interrogantes, estructura la incertidumbre y nos guía a través de ella con claridad. Mientras no sepamos responder con precisión cada una de sus variables, la pregunta seguirá viva, no como una duda desesperada, sino como una invitación a explorar. Después de todo, si la vida inteligente existe en otros rincones del universo, también debe haber tenido sus propios Frank Drakes, mirando hacia las estrellas con los mismos anhelos que sentimos hoy. Y eso, por sí solo, ya es una idea extraordinaria. En una tarde cualquiera de la década de 1950, durante una conversación informal entre físicos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el reconocido científico Enrico Fermi formuló una pregunta aparentemente sencilla, pero devastadora en su impacto: ¿dónde está todo el mundo? Lo que quiso decir era directo y desconcertante. Si el universo es tan antiguo, tan vasto, y si hay miles de millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia, ¿por qué nunca hemos detectado una señal clara de vida inteligente más allá de la Tierra? Esta pregunta, que se conocería como la paradoja de Fermi, se transformó en uno de los mayores dilemas de la ciencia moderna. La contradicción entre lo que esperamos encontrar según las estadísticas cósmicas y lo que realmente observamos, un silencio absoluto, está en el centro de una tensión científica que aún no ha sido resuelta. La paradoja de Fermi parte de premisas que parecen lógicas. La Vía Láctea tiene unos 13.000 millones de años y la Tierra existe desde hace solo 4.500 millones. Incluso si las civilizaciones tecnológicamente avanzadas necesitaran apenas unos millones de años para surgir y expandirse, ese tiempo sería más que suficiente para que muchas de ellas ya hubieran colonizado grandes partes de la galaxia. Tecnologías teóricas como las sondas autorreplicantes, conocidas como sondas de von Neumann, podrían explorar sistemas estelares en cascada, multiplicándose y mapeando planetas con enorme eficiencia. Sin embargo, ningún artefacto, ninguna señal inequívoca, ningún rastro ha llegado hasta nosotros. Estamos frente a un universo que parece gritar posibilidades, pero que en la práctica permanece ensordecedoramente mudo. Diversas hipótesis han sido propuestas para intentar resolver esta paradoja, cada una con implicaciones profundas. Una sugiere que la vida inteligente es extremadamente rara, o que la inteligencia como la nuestra es estadísticamente improbable. Otra, conocida como el Gran Filtro, postula que existe una barrera evolutiva casi infranqueable que impide que la vida avance desde formas simples hasta civilizaciones avanzadas. Si el Gran Filtro está detrás de nosotros, eso indicaría que la vida inteligente es rara y que somos excepciones notables, pero si aún está por delante, eso sugiere que las civilizaciones tienden a autodestruirse antes de alcanzar el nivel interestelar. Esta interpretación convierte el silencio del universo en una advertencia sombría sobre nuestro propio futuro. Otras teorías intentan resolver la paradoja mediante explicaciones sociológicas o tecnológicas. Tal vez las civilizaciones inteligentes simplemente no quieran comunicarse, adoptando una especie de política de no intervención, como propone la hipótesis del zoológico, donde la Tierra sería una especie de reserva natural observada a distancia. Tal vez utilicen medios de comunicación tan avanzados que resulten invisibles para nosotros, señales cuánticas, transmisiones gravitacionales o mecanismos de encriptación ininteligibles. Otra posibilidad es que la mayoría de las civilizaciones exista dentro de simulaciones computacionales o haya migrado a mundos digitales donde sus actividades no dejen rastros astrofísicos detectables. También hay quienes sugieren
que estamos observando el universo con filtros equivocados. SETI y otras iniciativas se enfocan en señales de radio, pero quizás estamos buscando el equivalente cósmico de humo en una era de fibra óptica. Nuestra propia evolución tecnológica muestra cuán rápido ciertos medios de comunicación pueden volverse obsoletos. Además, nuestro concepto de vida basada en carbono y de inteligencia con modelo humano podría estar limitando nuestras expectativas. Podrían existir formas de conciencia y comunicación radicalmente diferentes a las nuestras, que no reconoceríamos ni siquiera si estuvieran frente a nosotros. La paradoja de Fermi sigue siendo un recordatorio incómodo de que, por más que avancemos en nuestros instrumentos y teorías, existe una barrera silenciosa entre nosotros y el resto del universo. No sabemos si esa barrera es de naturaleza física, biológica, tecnológica o simplemente temporal. Tal vez estemos solos solo por ahora. Tal vez otras civilizaciones existieron y desaparecieron antes de que se formara la Tierra. O tal vez están allá afuera, en silencio, por decisión propia. Mientras tanto, seguimos escuchando, atentos, esperanzados y humildes ante el silencio que nos envuelve por todos lados. Hasta hace pocos años, la existencia de planetas fuera del sistema solar era solo una hipótesis lógica, sustentada por estadísticas y por la convicción de que el Sol no podía ser una excepción entre cientos de miles de millones de estrellas. Pero fue recién en la década de 1990 cuando se confirmó el primer exoplaneta, marcando el inicio de una revolución en la astronomía. Desde entonces, la búsqueda de exoplanetas habitables, mundos más allá del nuestro que reúnan condiciones para albergar vida, se ha convertido en uno de los frentes más fascinantes de la ciencia moderna. Y en esta misión, dos telescopios espaciales se destacan, el Kepler y el James Webb. El primero, lanzado en 2009, fue diseñado específicamente para detectar exoplanetas mediante el método de tránsito, es decir, identificando pequeñas variaciones en la luminosidad de las estrellas cuando un planeta pasa por delante. El segundo, lanzado en 2021, va mucho más allá. El James Webb es capaz de observar las atmósferas de esos mundos lejanos, analizando la luz que las atraviesa y detectando posibles señales químicas que puedan indicar la presencia de vida. El telescopio Kepler transformó la estimación estadística en una realidad concreta. Durante sus 9 años de funcionamiento, descubrió más de 2.600 exoplanetas confirmados y miles de candidatos adicionales. A partir de esos datos, los astrónomos concluyeron que la presencia de planetas es la norma, no la excepción. Se estima que existen más de 100.000 millones de planetas solo en la Vía Láctea, y que al menos el 20% de las estrellas similares al Sol tienen un planeta del tamaño de la Tierra en su zona habitable. La zona habitable, o zona de ricitos de oro, es aquella franja de distancia donde un planeta no está ni demasiado caliente ni demasiado frío, permitiendo la presencia de agua líquida en su superficie, una de las condiciones básicas para la vida tal como la conocemos. Pero detectar un planeta es solo el comienzo. La próxima frontera es entender qué hay en él, y allí entra el telescopio espacial James Webb. Con una sensibilidad sin precedentes, puede analizar los espectros de luz que atraviesan las atmósferas de los exoplanetas durante el tránsito, revelando la presencia de moléculas específicas como vapor de agua, metano, dióxido de carbono, ozono e incluso compuestos orgánicos complejos. La detección simultánea de ciertos gases, especialmente si están en desequilibrio químico, puede ser un fuerte indicio de procesos biológicos activos. Por ejemplo, en la Tierra, la presencia continua de oxígeno en la atmósfera es sostenida por la fotosíntesis. Sin vida, el oxígeno reaccionaría con otros elementos y desaparecería en pocos milenios. Por tanto, encontrar atmósferas con composiciones similares podría ser el primer paso para identificar planetas vivos. Además de las composiciones atmosféricas, el James Webb también permite estimar las temperaturas superficiales de esos mundos, sus densidades y, en algunos casos, incluso señales de actividad geológica. Esto ayuda a diferenciar entre planetas gaseosos, rocosos o con océanos profundos.
Algunos de los objetivos más prometedores hasta ahora son los planetas del sistema TRAPPIST-1, una estrella enana ultrafría que alberga 7 planetas del tamaño de la Tierra, 3 de los cuales están en la zona habitable. Otros mundos como K2-18b, LHS 1140b y TOI 700d también están bajo escrutinio. K2-18b en particular llamó la atención cuando se detectaron señales de vapor de agua en su atmósfera, lo que sugiere la presencia de una capa de agua líquida, aunque aún se debate si su estructura permitiría la vida tal como la conocemos. La importancia de estos descubrimientos va más allá del deseo de encontrar alienígenas. Redefinen nuestra percepción del lugar de la Tierra en el universo. Durante mucho tiempo, consideramos nuestro planeta una joya rara, quizás única, pero la nueva era de la astrobiología sugiere que podría ser solo uno entre billones. La diversidad de exoplanetas es tan impresionante que muchos no tienen equivalentes en nuestro sistema solar. Hay supertierras, mini Neptunos, mundos oceánicos, planetas cubiertos por nubes metálicas o con órbitas extremadamente estrechas alrededor de estrellas enanas. Esta multiplicidad de ambientes plantea la posibilidad de que la vida pueda surgir en condiciones muy distintas a las de la Tierra, quizás incluso en formas totalmente diferentes a las que imagina la biología terrestre. Con el avance de la tecnología, ya se están desarrollando nuevos telescopios como el Nancy Grace Roman Space Telescope, y proyectos ambiciosos como LUVOIR y HABEX prometen buscar firmas de vida aún más precisas en planetas similares a la Tierra. La astronomía, que antes se limitaba a observar puntos de luz, ahora lee atmósferas, estima presiones, detecta compuestos orgánicos y proyecta mapas térmicos de mundos a cientos de años luz. La cuestión de la habitabilidad ha dejado de ser una especulación teórica para convertirse en una ciencia experimental en plena expansión. Y cuanto más descubrimos, más se transforma el silencio del universo, no en ausencia, sino en expectativa. Una espera densa, cargada de posibilidades, en la que cada nuevo dato podría ser el preludio del momento más revolucionario de la historia humana. El día en que miremos un punto del cielo y sepamos, con evidencia científica, que la Tierra no es el único lugar donde la vida respira. En la búsqueda de vida fuera de la Tierra, uno de los conceptos más fundamentales y al mismo tiempo más poéticos es el de la llamada zona habitable, también conocida como la zona de Ricitos de Oro. El nombre hace referencia al clásico cuento de los 3 osos, en el que la niña Ricitos de Oro elige la sopa que no está ni demasiado caliente ni demasiado fría, sino perfecta. En términos astronómicos, esta metáfora representa la región alrededor de una estrella donde las condiciones de temperatura son adecuadas para la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta. El agua líquida se considera esencial porque en cada rincón de la Tierra donde hay agua, también hay vida, incluso en los entornos más extremos. La zona habitable, por lo tanto, es el punto de partida lógico y necesario en la selección de mundos potencialmente vivos. ¿Pero qué determina esta zona? La variable principal es la luminosidad de la estrella. Las estrellas más grandes y calientes, como las de tipo espectral A o B, tienen zonas habitables más alejadas, pero viven poco tiempo, a veces solo unos cientos de millones de años, lo que puede no ser suficiente para que evolucione vida compleja. En cambio, las estrellas más pequeñas, como las enanas rojas de tipo M, viven durante decenas de miles de millones de años, ofreciendo ventanas de tiempo inmensas para la evolución biológica. Sin embargo, su zona habitable es muy cercana a la estrella, lo que expone a los planetas a intensas tormentas solares, radiación y al riesgo de acoplamiento gravitacional, fenómeno que puede hacer que un lado del planeta esté permanentemente orientado hacia la estrella, mientras el otro permanece congelado en oscuridad eterna. Aún con estos desafíos, la zona habitable es una herramienta poderosa para filtrar candidatos prometedores en la búsqueda de vida. Estimaciones basadas en los datos del telescopio Kepler indican que existen miles de millones de planetas potencialmente ubicados dentro de esta franja en nuestra galaxia.
Pero eso no significa que todos ellos sean habitables. La zona de Ricitos de Oro es una condición necesaria, pero no suficiente. Otros factores críticos entran en juego. La presencia de una atmósfera estable, un campo magnético para proteger contra la radiación cósmica, placas tectónicas para reciclar nutrientes y, por supuesto, una composición química compatible con procesos bioquímicos conocidos. Es un equilibrio delicado, donde la sinergia entre los elementos puede transformar un planeta rocoso ordinario en un mundo fértil para la vida. El propio sistema solar ilustra claramente la importancia de esta zona. La Tierra orbita exactamente dentro de la franja ideal del Sol, donde la temperatura media global permite la existencia de océanos, ríos, nubes y un ciclo hidrológico completo. Venus, aunque similar en tamaño a la Tierra, está un poco más cerca del Sol, y por eso su atmósfera densa y rica en dióxido de carbono genera un efecto invernadero catastrófico, elevando las temperaturas a niveles que derriten el plomo. Marte, en cambio, se encuentra en el borde externo de la zona habitable. Aunque muestra señales de haber sido más cálido y húmedo en el pasado, hoy es un desierto helado, con una atmósfera muy delgada, que no puede retener calor ni mantener agua líquida en la superficie por mucho tiempo. Este trío planetario demuestra que estar en la zona habitable es solo el comienzo. La historia geológica, la dinámica atmosférica y el tiempo también son determinantes. Otro aspecto fascinante del concepto de Ricitos de Oro es su flexibilidad. Científicos han propuesto zonas habitables alternativas, como la zona habitable de mareas, en lunas de planetas gigantes como Europa y Encélado, donde la gravedad del planeta madre calienta los interiores de estas lunas, permitiendo océanos líquidos bajo cortezas de hielo, incluso lejos de la zona solar clásica. También existe la idea de zonas habitables en planetas errantes, que no orbitan ninguna estrella, pero que podrían tener suficiente calor interno para mantener bolsas de agua bajo sus superficies. Estas posibilidades amplían enormemente la definición de habitabilidad, sugiriendo que el cosmos podría albergar vida en entornos antes considerados improbables. Por lo tanto, el concepto de zona habitable es uno de los pilares de la astrobiología moderna, pero está lejos de ser una regla fija. A medida que descubrimos mundos con composiciones diversas, atmósferas exóticas e interacciones orbitales complejas, nos damos cuenta de que la vida quizás no requiera un equilibrio perfecto como el de la Tierra. Tal vez existan formas de vida que prosperen en los extremos, que respiren metano en lugar de oxígeno, que crezcan bajo la luz roja de una estrella enana o en la oscuridad total de un océano enterrado bajo kilómetros de hielo. Aún así, la zona de Ricitos de Oro sigue siendo nuestra principal referencia inicial, esa franja delicada entre el fuego y el hielo, donde al menos aquí, la vida encontró su hogar. La atmósfera de un planeta es como un espejo invisible de su biología. Cada elemento, cada gas, cada rastro químico presente en la capa gaseosa que rodea un mundo es el resultado directo de la interacción entre su suelo, su radiación estelar, sus ciclos geológicos y quizás su biología. La búsqueda de vida extraterrestre, ya sea inteligente o microbiana, ha dado un salto cualitativo en las últimas décadas al comprender que la respuesta a la pregunta ¿estamos solos? Puede no encontrarse en señales de radio ni en visitas interestelares, sino en el análisis minucioso de las atmósferas de mundos lejanos. La llamada espectroscopía atmosférica es hoy una de las herramientas más poderosas de la astrobiología moderna, y con ella los científicos pueden, incluso a decenas o cientos de años luz de distancia, leer la composición química de exoplanetas que jamás serán visitados físicamente. Si existen seres respirando, fermentando o metabolizando en esos mundos, aunque sean microbios, sus rastros podrían estar impresos en el aire que los rodea. La idea central detrás de la detección de vida a través de la atmósfera es buscar lo que los científicos llaman biofirmas, es decir, combinaciones químicas que difícilmente se mantendrían de forma continua sin procesos biológicos. Un ejemplo claro es el oxígeno. Aunque este gas puede surgir por procesos geológicos, su mantenimiento en altas concentraciones, como en la Tierra,
depende de una actividad biológica constante. Otro ejemplo es el metano. En la Tierra, una parte significativa del metano atmosférico es generado por procesos biológicos, especialmente por arqueas metanogénicas, microorganismos primitivos que habitan ambientes anaeróbicos. Cuando el oxígeno y el metano coexisten en una misma atmósfera en grandes cantidades, eso indica un desequilibrio químico que sugiere algún tipo de reposición activa, es decir, algo vivo manteniendo esa composición. Con el telescopio espacial James Webb, este enfoque ha adquirido un poder sin precedentes. El Webb es capaz de detectar espectros de luz que atraviesan la atmósfera de exoplanetas durante sus tránsitos, es decir, cuando pasan frente a su estrella desde nuestro punto de vista. La luz estelar, al atravesar la atmósfera del planeta, sufre alteraciones que revelan la presencia de ciertos gases. Este proceso es increíblemente sutil y requiere tecnología extremadamente avanzada, pero ya está en marcha. En 2023, por ejemplo, observaciones de planetas como K2-18b revelaron la presencia de vapor de agua y dióxido de carbono, lo que generó la posibilidad de entornos ricos en hidrógeno con potencial para vida microbiana. Aunque hasta ahora no se ha encontrado ninguna biofirma definitiva, se espera que en los próximos años, con observaciones más largas y precisas, puedan surgir de los datos atmósferas con patrones bioquímicos distintos. Además de los gases, los científicos también observan variaciones en la temperatura, en la presión atmosférica y en los ciclos estacionales de estos planetas. Alteraciones cíclicas en la composición química de una atmósfera, por ejemplo, podrían indicar procesos similares a la fotosíntesis, la respiración, la descomposición o incluso la producción de contaminantes industriales. Este último aspecto ha sido tan intrigante que llevó a la creación del concepto de tecnofirmas atmosféricas, señales de actividades industriales o tecnológicas, como la presencia de clorofluorocarbonos, CFCs, compuestos sintéticos que en la Tierra solo son producidos por civilizaciones industriales. Aunque aún altamente especulativa, este tipo de detección sería una firma directa de una civilización avanzada. Otro aspecto crucial es el tipo de estrella que orbita el planeta. Las enanas rojas, por ejemplo, son muy activas y emiten grandes cantidades de radiación ultravioleta, lo que puede impactar drásticamente la química atmosférica de los planetas cercanos. Las atmósferas que sobreviven en estos entornos deben tener mecanismos de protección o regeneración, lo que plantea nuevas preguntas sobre la resistencia biológica y las posibles adaptaciones evolutivas. Si la vida existe en tales mundos, podría haber desarrollado estrategias completamente diferentes a las de la Tierra para lidiar con la radiación, las temperaturas extremas y los ciclos de luz irregulares. En el centro de toda esta investigación hay una idea poderosa. Si no podemos ver directamente a los seres vivos de otros planetas, quizás podamos ver los efectos de su existencia. Las atmósferas se convierten, en este contexto, en ventanas químicas hacia la vida. Revelan no solo la posibilidad de ambientes habitables, sino también patrones complejos de desequilibrio que, en la Tierra, siempre han estado ligados a la presencia de la biología. Y es precisamente ese desequilibrio lo que buscamos, la firma de lo inesperado, de lo fuera de balance, de lo vivo. Porque si algún día encontramos una atmósfera con rastros inequívocos de actividad biológica, aunque invisible a simple vista, sabremos que ya no estamos solos. El silencio del universo, hasta entonces absoluto, cobrará aliento, y ese aliento vendrá de la química del aire de otro mundo. Entre todos los cuerpos celestes del sistema solar, ninguno despierta tanto fascinación en la búsqueda de vida como Marte. Visto desde la Tierra, el planeta rojo es una esfera árida, barrida por tormentas de polvo y marcada por desiertos helados. Pero esa imagen superficial oculta un pasado radicalmente distinto. Hace miles de millones de años, Marte fue un mundo húmedo con lagos, ríos e incluso posiblemente un vasto océano en el hemisferio norte. Las pruebas geológicas encontradas por diversas misiones robóticas, como los rovers Spirit, Opportunity, Curiosity y Perseverance, confirman que el agua líquida fluyó en abundancia por su superficie. Y donde hay agua,
Existe la posibilidad de vida, no una vida compleja como la que conocemos, sino formas microbianas simples, adaptadas a entornos extremos, como aquellas que hoy prosperan en cuevas oscuras, fuentes termales o bajo las capas polares de la Tierra. La historia de Marte es una historia de pérdida. Durante sus primeros miles de millones de años, mantuvo una atmósfera más densa y una temperatura superficial capaz de sostener agua líquida en estado estable. Pero al ser más pequeño que la Tierra y con un campo magnético débil, Marte acabó perdiendo su atmósfera en el espacio, arrastrada por los vientos solares. Como consecuencia, la temperatura descendió, el agua se evaporó o se congeló, y el planeta se volvió progresivamente más hostil. Sin embargo, la pregunta clave permanece: ¿llegó a surgir vida durante ese periodo favorable? Y si así fue, ¿podría seguir existiendo hoy, oculta en el subsuelo, protegida del frío y de la intensa radiación superficial? Eso es precisamente lo que intentan descubrir las misiones modernas. El rover Curiosity, operativo desde 2012, identificó moléculas orgánicas complejas en rocas sedimentarias antiguas del cráter Gale, lo que indica que los bloques fundamentales de la vida estuvieron presentes. Más recientemente, el Perseverance, que aterrizó en el cráter Jezero en 2021, está recolectando muestras que serán traídas a la Tierra en una futura misión conjunta entre la NASA y la ESA. Jezero fue elegido por albergar un antiguo delta fluvial, un entorno ideal para preservar señales biológicas. El rover cuenta con instrumentos capaces de analizar la mineralogía local con altísima resolución y buscar estructuras microscópicas que puedan representar fósiles de microorganismos extintos. Otro punto crucial son los indicios de agua líquida subterránea. En 2018, datos de radar de la sonda Mars Express de la ESA sugirieron la presencia de un lago salado bajo la capa de hielo del Polo Sur marciano. Aunque controvertido, este hallazgo reavivó la esperanza de que entornos protegidos bajo la superficie puedan albergar vida. La analogía con la Tierra es directa. En nuestro planeta, comunidades microbianas prosperan a kilómetros de profundidad, alimentándose de minerales, calor geotérmico y compuestos químicos, sin ningún contacto con la luz solar. Marte podría, en teoría, ofrecer condiciones similares en bolsas de agua salada bajo su superficie, especialmente si aún quedan fuentes de calor en su interior. Además de las búsquedas directas, los científicos también analizan meteoritos marcianos encontrados en la Tierra. Uno de los más famosos, el ALH 84-1, ganó notoriedad en 1996 cuando un equipo de la NASA anunció la posible presencia de fósiles de bacterias en su estructura. Aunque la interpretación fue cuestionada y se propusieron otras explicaciones geoquímicas, el caso colocó a la astrobiología marciana en el centro de la atención pública y científica, impulsando nuevas misiones y modelos de análisis. El estudio de estos meteoritos demuestra que incluso sin aterrizar en Marte, podemos investigar su historia biológica a través de fragmentos que cruzaron el espacio y cayeron en nuestro planeta. A pesar de décadas de investigación, Marte aún no ha proporcionado una prueba definitiva de vida, ni pasada ni presente. Pero los datos acumulados apuntan cada vez más hacia un planeta que, en su juventud, tenía todo lo necesario para albergar formas simples de vida. Si esas formas realmente existieron, quizás dejaron rastros químicos o fósiles enterrados en el suelo marciano. O en una hipótesis aún más sugerente, tal vez alguna línea microbiana sobrevivió al colapso ambiental, migrando al subsuelo, donde todavía hoy podría mantener una existencia mínima, oculta en las profundidades del planeta. Si algún día encontramos ese tipo de vida, podría revelarnos cómo se comporta la biología en entornos extremos. Y más aún, si la vida es un fenómeno común en el universo o un milagro estadístico que ocurrió 2 veces en 2 planetas vecinos. Si Marte representa la búsqueda de vestigios de una vida pasada, congelada en el tiempo y enterrada en el suelo, las lunas heladas de Júpiter y Saturno nos conducen a una posibilidad aún más extraordinaria: la existencia de océanos líquidos, activos y posiblemente habitables, ocultos bajo kilómetros de hielo. Entre estas lunas, 2 destacan con fuerza en el campo de la astrobiología:
Europa, de Júpiter, y Encélado, de Saturno. Ambas presentan evidencias sólidas de que poseen océanos subterráneos mantenidos en estado líquido gracias al calor generado por fuerzas de marea, el estrés gravitacional ejercido por sus planetas gigantes. Y en esos océanos profundos, oscuros y aislados de la luz solar, la vida podría haber encontrado refugio. No una vida inteligente o compleja, sino organismos simples como bacterias extremófilas que en la Tierra prosperan en condiciones análogas, sin luz, bajo presión extrema y alimentándose de reacciones químicas en lugar de fotosíntesis. Europa es tal vez el mundo más prometedor del sistema solar en términos de habitabilidad potencial fuera de la Tierra. Su superficie es una corteza de hielo surcada por fracturas y líneas de tensión, lo que sugiere actividad geológica continua. Observaciones de la sonda Galileo y más recientemente del telescopio Hubble indican la presencia de columnas de vapor de agua expulsadas desde su polo sur, lo que refuerza la hipótesis de un océano global bajo su capa helada. Este océano, que podría contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados, estaría en contacto con un núcleo rocoso, generando reacciones químicas similares a las que ocurren en las fuentes hidrotermales del fondo marino terrestre. En nuestro planeta, estas fuentes albergan ecosistemas vibrantes, repletos de organismos que no dependen de la luz solar, sino únicamente de la energía química y los minerales. Si procesos semejantes ocurren en Europa, la vida podría haber florecido en silencio durante miles de millones de años, bajo una superficie que nuestros ojos jamás han visto. Encélado, por su parte, es más pequeño, pero igualmente fascinante. La misión Cassini, que orbitó Saturno durante más de una década, logró una hazaña extraordinaria. Atravesó las plumas de vapor lanzadas desde el polo sur de Encélado y las analizó directamente. Los datos revelaron la presencia de partículas de hielo, vapor de agua, sal y compuestos orgánicos complejos. Más aún, se detectaron hidrocarburos y evidencias de actividad hidrotermal en el fondo del océano subterráneo de la Luna. Esto significa que Encélado no solo posee agua líquida, sino también las condiciones químicas fundamentales para reacciones biológicas, exactamente como en las fuentes hidrotermales de la Tierra. Es, por lo tanto, uno de los pocos lugares fuera de nuestro planeta donde la vida, aunque sea microbiana, parece una cuestión de tiempo y tecnología, más que de especulación. Estos océanos ocultos desafían nuestra noción tradicional de habitabilidad, que durante décadas estuvo ligada a la zona de Ricitos de Oro, la franja alrededor de una estrella donde el agua podría existir en forma líquida en la superficie de un planeta. Pero Europa y Encélado demuestran que la vida puede existir incluso mucho más allá de esa zona, siempre que haya calor interno y agua líquida. Ese calor no proviene del Sol, sino de la fricción gravitacional causada por sus interacciones orbitales con los planetas que orbitan. Es un recordatorio de que el universo podría haber creado múltiples rutas hacia la vida y que el modelo terrestre es solo uno entre muchos. La ciencia ahora avanza hacia la exploración directa de estos mundos. Misiones como Europa Clipper de la NASA, con lanzamiento previsto para la segunda mitad de la década de 2020, y JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, de la ESA, tienen como objetivo mapear con altísima precisión la superficie de Europa, estudiar sus plumas y evaluar las propiedades de su océano interior. Para Encélado existen propuestas de futuras sondas que volverían a su polo sur y realizarían análisis aún más detallados de las partículas expulsadas, tal vez incluso con tecnologías capaces de detectar directamente moléculas asociadas a la biología, como lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. La existencia de océanos líquidos bajo capas de hielo refuerza la idea de que la vida no es necesariamente un fenómeno de superficie. Puede ser que en el universo la biología prefiera las sombras, las presiones extremas y el calor geotérmico. Tal vez las formas de vida más comunes no caminen bajo cielos abiertos, sino que naden en la oscuridad total, guiadas por sentidos que desconocemos, alimentándose de elementos que jamás hemos probado. Y si la vida realmente habita Europa o Encélado, ese descubrimiento
no solo probaría que no estamos solos, sino que también ampliaría de forma radical nuestro entendimiento de lo que significa estar vivo. En mundos donde el silencio es absoluto y el sol es solo un recuerdo lejano, quizás algo ya respire, crezca y exista, esperando el primer contacto con los ojos de la ciencia humana. Imagina que la semilla de la vida no germinó aquí, en la Tierra, sino que llegó desde el espacio, oculta dentro de una roca que vagó por el vacío interestelar hasta colisionar con nuestro planeta primitivo. Esa es la esencia de la hipótesis de la panspermia, la idea de que los bloques fundamentales de la vida, o incluso formas microbianas extremadamente resistentes, podrían haberse formado en otro lugar del cosmos y haber sido transportadas hasta aquí mediante meteoritos, cometas o polvo cósmico. Aunque esta idea tiene raíces filosóficas antiguas, sugerida ya en la antigua Grecia por Anaxágoras, fue solo con los avances de la astrobiología y la química espacial que comenzó a considerarse una hipótesis científica respetable. Y uno de los principales pilares de esta idea reside en algo verdaderamente sorprendente: la presencia de aminoácidos y moléculas orgánicas complejas en meteoritos que han caído en la Tierra. Los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas, moléculas esenciales para todas las formas de vida conocidas. En la década de 1960, cuando los meteoritos Murchison y Murray cayeron en Australia, los científicos descubrieron en ellos más de 70 tipos diferentes de aminoácidos, muchos de los cuales no se encuentran en organismos terrestres. El meteorito Murchison, en particular, se convirtió en uno de los objetos más estudiados de la historia de la ciencia planetaria. Análisis posteriores revelaron no solo aminoácidos, sino también nucleobases, componentes del ARN y ADN, alcoholes, hidrocarburos e incluso compuestos con estructuras similares a azúcares. Aún más intrigante fue la constatación de que estos compuestos poseían características isotópicas que confirmaban su origen extraterrestre, descartando la hipótesis de contaminación terrestre. La presencia de aminoácidos en meteoritos prueba que los ingredientes de la vida pueden formarse de manera natural en ambientes espaciales. Y estos ambientes no son pocos: nubes interestelares ricas en polvo, cometas helados, asteroides primitivos y regiones de formación estelar ofrecen condiciones ideales para reacciones químicas complejas, muchas veces catalizadas por rayos cósmicos o radiación ultravioleta. En laboratorios terrestres, los científicos han logrado simular estas condiciones y producir aminoácidos a partir de compuestos simples como amoníaco, metano y agua, expuestos a radiación. Esto demuestra que los procesos necesarios para formar los bloques de la vida no son exclusivos de la Tierra y podrían ser comunes en el universo. La hipótesis de la panspermia se desarrolla en diferentes niveles. La panspermia pasiva sugiere que los compuestos orgánicos viajaron de forma inerte, protegidos dentro de meteoritos, hasta alcanzar la Tierra. La panspermia dirigida, una idea más audaz y especulativa, propone que civilizaciones avanzadas podrían haber esparcido deliberadamente semillas de vida en otros mundos. Aún más interesante es la hipótesis de panspermia natural entre planetas vecinos. Hay fuertes indicios de que fragmentos de Marte fueron lanzados al espacio tras impactos de asteroides y luego cayeron en la Tierra. Si Marte tuvo vida en algún momento, es posible que microorganismos hayan sido transportados entre planetas como pasajeros involuntarios en rocas espaciales. Microorganismos conocidos como extremófilos, como los de la especie Deinococcus radiodurans, han demostrado ser capaces de sobrevivir a condiciones extremas de radiación, vacío, congelación y calor, todas presentes en el espacio. Experimentos realizados en estaciones espaciales han mostrado que algunas bacterias pueden sobrevivir durante meses o incluso años fuera de la Tierra, especialmente si están protegidas por capas minerales. Esto refuerza la plausibilidad de que microorganismos primitivos podrían sobrevivir a un viaje interplanetario, entrando en un estado de letargo y reactivándose al encontrar un ambiente adecuado, como un planeta húmedo y geológicamente activo.
Si la vida en la Tierra comenzó con materia orgánica entregada desde el espacio, eso no solo cambia nuestra comprensión sobre nuestro origen, sino que también sugiere que la vida podría ser un fenómeno ampliamente distribuido en el universo. La Tierra dejaría entonces de ser un punto de inicio, para convertirse en un punto de continuidad, una estación de paso en una ruta cósmica mucho más larga. Esta visión no invalida la complejidad del surgimiento de la vida aquí, sino que traslada el escenario del primer acto a un lugar mucho mayor, las estrellas, los cometas, los albores del universo. La hipótesis de la panspermia aún no puede confirmarse con evidencia directa de vida extraterrestre, pero establece un vínculo poderoso entre la astrofísica, la química, la biología y la geología planetaria. En un universo repleto de rocas errantes, moléculas orgánicas y ambientes diversos, la posibilidad de que la vida sea una viajera ancestral, esparciéndose silenciosamente entre mundos, es tan fascinante como reconfortante. Tal vez algún día, al analizar un fragmento de hielo de una luna distante o una mota de polvo de un cometa, encontremos allí el ADN de una historia que comenzó mucho antes que la Tierra, mucho antes que el tiempo. La historia de la vida como una peregrina del cosmos. La biología que conocemos es una biología basada en el carbono. Toda forma de vida terrestre, sin excepción, está construida a partir de moléculas orgánicas basadas en este elemento versátil que forma largas cadenas y estructuras complejas esenciales para las proteínas, el ADN, los lípidos y los azúcares. Además, el agua es el disolvente universal en el que ocurren las reacciones químicas de la vida. Pero ¿es esta la única posibilidad? ¿Existe en algún lugar del universo una forma de vida que no siga las reglas de la Tierra, con otra química, otros elementos, otros disolventes? Esta es la gran pregunta detrás de la idea de bioquímicas alternativas. La posibilidad de que la vida, en su esencia, sea más amplia y diversa que lo que conocemos a partir del único ejemplo disponible, nosotros mismos. La ciencia ya ha identificado varios elementos que, en teoría, podrían sustituir al carbono como base de la vida. El silicio, por ejemplo, es frecuentemente mencionado como un candidato viable. Está justo debajo del carbono en la tabla periódica y comparte algunas de sus propiedades de enlace químico. De hecho, los compuestos de silicio pueden formar estructuras tridimensionales complejas. Sin embargo, también tiene limitaciones. Tiende a formar moléculas menos estables, menos versátiles y menos solubles que las del carbono, especialmente en ambientes acuosos. Aún así, en planetas con temperaturas más bajas o atmósferas ricas en sustancias como metano o amoníaco, la química del silicio podría ser más favorable, dando lugar a una bioquímica completamente diferente a la nuestra. Otra posibilidad está en sustituir el agua como disolvente. En lugar de un mundo acuático, imagina un mundo donde los océanos estén compuestos de metano o etano líquidos, como en la superficie de Titán, la mayor luna de Saturno. Titán posee lagos de hidrocarburos y una atmósfera densa rica en compuestos orgánicos complejos. La misión Cassini identificó moléculas orgánicas que, en teoría, podrían ser precursoras de estructuras celulares en ambientes no acuosos. En 2015, investigadores de la NASA simularon condiciones de Titán en laboratorio y propusieron la existencia de estructuras llamadas azotosomas, vesículas que podrían funcionar de manera análoga a las membranas celulares de la Tierra, pero compuestas por materiales compatibles con disolventes como el metano. Esto abre la posibilidad real de que, incluso sin agua, la química de la vida pueda emerger en ambientes criogénicos. Más allá del silicio y los hidrocarburos, también hay especulaciones sobre bioquímicas basadas en azufre, fósforo o incluso metales. En la Tierra, ciertos microorganismos extremos ya han demostrado una notable capacidad para incorporar elementos tóxicos en procesos vitales. Un ejemplo famoso es la bacteria GFAJ1, descubierta en un lago altamente salino y rico en arsénico en California. Durante un tiempo, se creyó que podía sustituir fósforo por arsénico en su ADN, aunque esa hipótesis fue posteriormente cuestionada. Aún así, el hallazgo mostró que la bioquímica puede ser más flexible de lo que imaginábamos. Otros microorganismos, llamados extremófilos,
Viven en ambientes ricos en ácido sulfúrico, radiación intensa, temperaturas extremas o presiones abismales, lugares antes considerados totalmente inhóspitos. La lección es clara: la vida siempre encuentra un camino, aunque ese camino sea inesperado. Las implicaciones de una vida basada en bioquímicas alternativas son profundas. Por un lado, amplían nuestra definición de habitabilidad. Por otro, hacen que detectar vida sea mucho más complejo. Nuestros instrumentos están calibrados para buscar biofirmas basadas en lo que conocemos: oxígeno, metano, agua, carbono. Pero una vida que respire hidrógeno, metabolice silanos o se disuelva en metano líquido podría pasar completamente desapercibida, incluso si está frente a nuestros ojos. Esto ha llevado a los científicos a proponer el concepto de vida sombra, formas de vida que pueden existir en la Tierra o en otros planetas, pero que permanecen invisibles a nuestros métodos actuales por ser químicamente tan distintas de la vida convencional. La astrobiología, por tanto, debe ser tanto exploratoria como humilde. Exploratoria al investigar los límites extremos de la química y poner a prueba hipótesis en condiciones exóticas. Humilde al reconocer que la vida puede ser mucho más creativa que nuestras categorías predefinidas. Si encontramos vida fuera de la Tierra, basada en elementos diferentes, no será solo un descubrimiento científico, será una revolución filosófica. Demostrará que la vida no es una excepción accidental de la química del carbono, sino una tendencia natural del universo, algo que surge siempre que hay energía, complejidad y tiempo suficiente, sin importar los ingredientes exactos. Esta apertura conceptual redefine nuestra búsqueda. Ya no buscamos solo océanos azules y atmósferas oxigenadas, buscamos señales de organización, de metabolismo, de persistencia, y tal vez algún día detectaremos una forma de vida tan diferente a la nuestra que ni siquiera la llamaremos vida, hasta que se revele, lenta e inevitablemente, como aquello que siempre estuvo más allá del espejo de nuestra biología. La búsqueda de vida en el universo hace tiempo que dejó el campo de la especulación filosófica para convertirse en una empresa concreta, tecnológica y científica. Naves espaciales, sondas y telescopios cruzan el espacio en múltiples direcciones, cada uno con sus propios objetivos, pero todos con un hilo conductor común: entender si estamos solos. Algunas de estas misiones investigan directamente mundos de nuestro sistema solar en busca de biofirmas, mientras que otras exploran los confines de la galaxia con la esperanza de detectar planetas habitables o atmósferas con rastros químicos sospechosos. Entre ellas destacan algunas de las misiones más emblemáticas y ambiciosas de la historia de la humanidad: Perseverance, TESS, Rosetta y el telescopio espacial James Webb, TWST. Juntas, estas misiones representan la vanguardia de la astrobiología moderna, cada una iluminando una parte distinta de la vasta oscuridad cósmica. El rover Perseverance, lanzado por la NASA en 2020, aterrizó en Marte a principios de 2021 con un objetivo claro: buscar señales de vida pasada. Es el laboratorio móvil más avanzado jamás enviado a otro planeta, equipado con instrumentos capaces de realizar análisis químicos y espectroscópicos de altísima resolución. Su zona de aterrizaje, el cráter Jezero, fue cuidadosamente elegida por ser el lecho seco de un antiguo delta fluvial, un entorno que en la Tierra es fértil para la preservación de fósiles microbianos. Perseverance no solo explora el suelo marciano, sino que también recoge muestras que serán selladas y almacenadas para una futura misión de retorno a la Tierra, prevista para la próxima década. La esperanza es que estas muestras revelen microfósiles o compuestos orgánicos complejos que indiquen que Marte alguna vez albergó vida. TESS, el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, lanzado en 2018, es un cazador de planetas. Su misión es detectar exoplanetas, observando disminuciones en el brillo de estrellas cercanas cuando un planeta pasa frente a ellas, en lo que se conoce como tránsito. Aunque su especialidad no es directamente la astrobiología, TESS es fundamental para identificar los mundos más prometedores que podrán ser estudiados más adelante en busca de biofirmas. Hasta ahora,
TESS ha identificado miles de candidatos a exoplanetas, incluidos varios situados en la zona habitable de sus estrellas. Estos objetivos, a su vez, se convierten en prioridades para observaciones más detalladas con telescopios más potentes, especialmente el James Webb. La misión Rosetta, por su parte, marcó un capítulo notable en la historia de la exploración espacial. Lanzada por la Agencia Espacial Europea, ESA, Rosetta entró en órbita del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko en 2014 y con la ayuda del módulo Philae realizó el primer aterrizaje controlado en un cometa. La relevancia astrobiológica de Rosetta radica en el hecho de que los cometas son conservadores naturales de materia primordial, auténticas cápsulas del tiempo que contienen los bloques fundamentales de la vida. Rosetta encontró aminoácidos, azúcares simples e incluso fósforo en el cometa, demostrando que los compuestos orgánicos complejos pueden formarse y sobrevivir en el espacio profundo. Estos datos refuerzan la hipótesis de que la vida, o al menos sus ingredientes, pudo haber sido sembrada en la Tierra por impactos cósmicos, como propone la panspermia. Por último, el telescopio espacial James Webb, JWST, es, hasta ahora, la herramienta más sofisticada jamás creada para investigar las atmósferas de exoplanetas en busca de señales de vida. Equipado con instrumentos de altísima sensibilidad, el Webb puede analizar la luz de las estrellas que atraviesa las atmósferas de planetas distantes durante los tránsitos, detectando moléculas como vapor de agua, metano, dióxido de carbono y, potencialmente, oxígeno y ozono. Además, el JWST observa en el infrarrojo, lo que le permite estudiar planetas ocultos por polvo cósmico y explorar las regiones más frías y antiguas del universo. Sus primeros datos ya han revelado atmósferas complejas en planetas como K2-18b y WASP-39b, con potencial para avances sin precedentes en astrobiología observacional. Estas misiones representan la convergencia entre la tecnología de punta y una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Perseverance excava el suelo rojo de Marte en busca de fósiles. TESS escudriña el cielo en busca de sombras planetarias. Rosetta reveló que las semillas de la vida pueden existir en rocas heladas del amanecer del sistema solar, y James Webb observa mundos a cientos de años luz tratando de descifrar la química de lo invisible. Juntas, estas sondas y telescopios forman los ojos, brazos y oídos de la humanidad en su búsqueda más fundamental: entender si estamos solos y, si no lo estamos, dónde, cómo y en qué forma existen nuestros vecinos cósmicos. En la vasta y silenciosa inmensidad del cosmos, la vida puede esconderse de muchas formas: subterránea, microscópica o invisible a nuestros sensores químicos. Pero ¿y si, en lugar de buscar microorganismos o moléculas, empezáramos a buscar aquello que solo una civilización tecnológica podría producir? Esa es la base del concepto de tecnofirmas, evidencias detectables de tecnología alienígena, señales dejadas por civilizaciones avanzadas que, como la nuestra, transforman su entorno, construyen estructuras complejas, transmiten información y generan energía a gran escala. A diferencia de las biofirmas, que buscan identificar vida en su estado más primitivo, las tecnofirmas apuntan a la cima de la escalera evolutiva, buscando signos de inteligencia activa que ya haya alcanzado un nivel tecnológico lo suficientemente alto como para impactar el espacio a su alrededor. La forma más tradicional de buscar tecnofirmas es mediante la astronomía de radio. Programas como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, activos desde la década de 1960, escanean el cielo en busca de señales artificiales de radio o microondas provenientes de puntos específicos del espacio. La idea es sencilla: una civilización avanzada podría usar ondas de radio para comunicarse o incluso para transmitir información deliberadamente, y esas señales tendrían patrones distintos de la radiación natural emitida por estrellas o fenómenos cósmicos. La famosa señal WOW, detectada en 1977 por un radiotelescopio en Ohio, fue uno de estos eventos, una transmisión intensa, breve e inexplicable que nunca volvió a repetirse. Aunque no se ha confirmado como tecnofirma,
sigue siendo un símbolo de lo que buscamos, algo artificial, inesperado y dirigido, pero las tecnofirmas van mucho más allá de las señales de radio. Con el avance de la astronomía han surgido nuevas ideas. Una de las más discutidas es la esfera de Dyson, una estructura hipotética que una civilización tipo 2 en la escala de Kardashev podría construir alrededor de su estrella para capturar toda su energía. Aunque no sabemos si algo así es posible, la presencia de una esfera de Dyson generaría firmas observacionales detectables. La luz de la estrella se vería alterada, parcialmente oscurecida, y habría un exceso de radiación infrarroja, el calor residual de semejante megaestructura. Telescopios modernos ya analizan variaciones anómalas en el brillo estelar, como en el intrigante caso de la estrella de Tabi, KIC 8P462852, cuya luz disminuye de forma irregular e inexplicable, generando, durante un tiempo, especulaciones sobre estructuras alienígenas en tránsito. Otro campo emergente es el estudio de contaminantes atmosféricos artificiales. En la Tierra, compuestos como los CFC, clorofluorocarbonos, son producidos exclusivamente por actividad industrial. Si detectáramos estos compuestos en una atmósfera extraterrestre, sería una evidencia casi inequívoca de tecnología. El telescopio espacial James Webb y sus sucesores ya comienzan a tener la sensibilidad suficiente para investigar este tipo de firmas en exoplanetas distantes, especialmente en la zona habitable. La presencia de luz artificial, como ciudades nocturnas vistas desde el espacio, o incluso estructuras en órbita, como grandes satélites, también entra en el radar de posibles tecnofirmas, aunque todavía muy difíciles de detectar con la tecnología actual. Además, existe la búsqueda de señales matemáticas o algoritmos codificados en transmisiones, lo que indicaría intencionalidad. Las matemáticas son un lenguaje universal, y patrones como secuencias de números primos, pi, o proporciones específicas se consideran buenos candidatos para la comunicación interestelar. La idea es que una civilización avanzada que desee ser descubierta usaría medios reconocibles por otras inteligencias, creando una especie de mensaje para quien lo encuentre. Las tecnofirmas también plantean una cuestión delicada: la temporalidad. Incluso si existen muchas civilizaciones avanzadas en el universo, es posible que su ventana de detección sea corta. Pueden autodestruirse, apagar sus sistemas de comunicación o migrar hacia formas de existencia no detectables, como civilizaciones digitales que operan a escalas microscópicas. En ese sentido, el tiempo puede ser el mayor obstáculo. Tal vez nosotros estemos al comienzo de nuestra trayectoria tecnológica, mientras otras especies ya existieron y desaparecieron hace millones de años, dejando solo rastros débiles e incomprensibles. La búsqueda de tecnofirmas, por tanto, es tanto científica como filosófica. Es el intento de encontrar no solo vida, sino a alguien allá afuera, alguien con conciencia, curiosidad, lenguaje e ingeniería. Es el espejo más claro de nuestro deseo de contacto y pertenencia cósmica. Y aunque jamás encontremos una tecnofirma definitiva, el solo hecho de buscar ya nos dice algo profundo: que creemos no estar solos, que tenemos esperanza de diálogo y que nuestra ciencia, cada vez más precisa, sigue volviendo sus ojos y oídos hacia el cielo, atentos a cualquier ruido que rompa el silencio de las estrellas. El universo tiene 13.000 millones de años. La Tierra existe desde hace 4.500 millones. Las estrellas nacen y mueren constantemente. Los sistemas planetarios son comunes y la vida, al menos en este planeta, surgió rápidamente, floreciendo en una diversidad impresionante. Y sin embargo, en toda esa vastedad de espacio y tiempo, todo lo que escuchamos es un silencio absoluto. Ninguna respuesta, ninguna confirmación, ninguna señal inequívoca de que haya algo o alguien allá afuera. Este silencio cósmico, profundo y persistente es uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna, y para muchos pensadores y científicos puede tener una explicación inquietante: la hipótesis del gran filtro. Propuesta por el economista Robin Hanson en la década de 1990, la idea del gran filtro sugiere que, en algún punto entre la materia inorgánica
y una civilización interestelar avanzada, existe una barrera casi infranqueable, un paso en la escalera evolutiva tan improbable o peligroso que casi ninguna forma de vida logra superarlo. Ese filtro puede estar detrás de nosotros, lo que significaría que ya hemos superado el mayor obstáculo y que somos, de hecho, raros y especiales. O lo que es aún más inquietante, el filtro está delante de nosotros, lo que indicaría que toda civilización tecnológica está destinada a desaparecer antes de alcanzar la madurez cósmica. Para entender el gran filtro, hay que imaginar la línea temporal desde el surgimiento de la vida hasta su potencial cósmico. Comenzamos con moléculas orgánicas simples que eventualmente se organizan en células, luego en organismos multicelulares, hasta alcanzar la inteligencia y finalmente la capacidad tecnológica de modificar planetas, explorar el espacio y dejar huellas detectables en el universo. ¿En qué punto de esa cadena se encuentra el filtro? ¿Es acaso el surgimiento de la vida el evento raro? ¿O lo es la transición a organismos multicelulares? ¿O tal vez la inteligencia consciente es tan improbable que la Tierra es la excepción estadística de toda la galaxia? También hay quienes creen que el filtro está precisamente en el punto en el que nos encontramos ahora, el umbral entre dominar la tecnología y sobrevivir a ella. Las civilizaciones que alcanzan la capacidad de producir armas nucleares, manipular el clima, modificar sus genomas y desarrollar inteligencias artificiales también se acercan peligrosamente a la autodestrucción. Si hay un filtro por delante, puede estar en la propia complejidad de la civilización. Quizás sea imposible mantener un equilibrio entre tecnología y estabilidad durante el tiempo suficiente para convertirse en una especie interestelar. Esta visión, aunque pesimista, es una advertencia poderosa sobre el futuro de la humanidad y nuestra responsabilidad con el planeta y entre nosotros. El silencio del universo, en este contexto, puede no ser señal de ausencia, sino de fracaso. Un eco oscuro de civilizaciones que existieron antes y que por alguna razón, colapso ambiental, guerras, inteligencia artificial fuera de control, agotamiento de recursos, pandemias o incluso fenómenos cósmicos, no lograron superar la siguiente curva del camino evolutivo. Si eso es lo que el silencio nos dice, entonces mirar al cielo es también mirar hacia nuestro interior, como un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. En ese escenario, el gran filtro deja de ser una hipótesis científica para convertirse en un espejo existencial. ¿Qué hacemos con nuestro conocimiento? ¿Estamos preparados para la responsabilidad que conlleva? Por otro lado, si el filtro ya ha sido superado, entonces el silencio adquiere un nuevo significado. Tal vez la vida sea extremadamente rara y estemos entre las primeras civilizaciones capaces de mirar al cosmos e intentar comprenderlo. Eso nos convierte no en sobrevivientes de un universo hostil, sino en pioneros de un futuro lleno de posibilidades. Un silencio que no representa ausencia, sino expectativa. Un vacío que espera ser llenado. Tal vez seamos los primeros en cruzar la frontera, en construir puentes interestelares, en encender las luces de una galaxia aún dormida. La hipótesis del gran filtro, por tanto, es al mismo tiempo una explicación científica, una parábola de advertencia y una invitación a la reflexión. Nos obliga a considerar que la vida inteligente puede ser tan frágil como rara y que cada decisión que tomamos, social, política, ecológica o tecnológica, lleva consigo el peso no solo del presente, sino de un posible destino común. Si hay filtros en el camino, nos corresponde a nosotros descubrir si ya los hemos superado o si aún caminamos hacia ellos sin saberlo. Mientras tanto, seguimos escuchando, observando, construyendo y cuestionando, en silencio, pero no sin esperanza. El descubrimiento de vida fuera de la Tierra, sea microbiana, vegetal, animal o inteligente, no sería solo un acontecimiento científico, sería ante todo un terremoto psicológico, filosófico y social, algo que redefiniría nuestra identidad como especie, sacudiendo estructuras religiosas, visiones del mundo, ideologías e incluso nociones de pertenencia. Por primera vez en la historia humana, nuestra singularidad cósmica sería puesta en duda por hechos,
no solo por creencias. La Tierra dejaría de ser el único escenario de la vida, y el ser humano, el único protagonista consciente. Incluso si la vida descubierta fuera simple, una bacteria fosilizada en Marte, un aminoácido activo en Europa o un rastro de metabolismo en un exoplaneta lejano, el simbolismo de ese hallazgo superaría con creces su valor científico. Sería la confirmación de que la vida no es una excepción, sino una regla natural del universo. Y eso, inevitablemente, movería los cimientos de la mente humana. El primer impacto sería emocional. La idea de que no estamos solos es uno de los anhelos más antiguos de la humanidad, pero también uno de los más aterradores. Muchas personas podrían reaccionar con euforia, interpretando el descubrimiento como un nuevo capítulo de la historia humana, una prueba de que formamos parte de algo mucho mayor. Otras, sin embargo, podrían sentir miedo, pérdida de significado o incluso pánico existencial. La psicología llama a esto choque ontológico, una ruptura en la percepción de la realidad tan intensa que la mente humana tarda en asimilar. El sentido de identidad colectiva, la creencia en el propósito único de la vida humana y las bases de la autocomprensión cultural serían desafiados. Incluso entre los más racionales, habría que reaprender a ubicarse en el cosmos, ahora como una especie entre muchas y ya no como el centro de todo. Desde el punto de vista religioso, los impactos variarían según la doctrina. Algunas religiones podrían ver la vida extraterrestre como parte de la creación divina, una extensión de la obra de Dios en otros mundos. Otras podrían entrar en crisis al ver sus cosmologías centradas en la Tierra, contradichas por hechos observables. Los líderes religiosos tendrían que reinterpretar las escrituras, revisar dogmas y dialogar con los descubrimientos científicos de manera inédita. En 2008, el Vaticano ya declaró oficialmente que la existencia de vida alienígena no contradice la fe católica, pues no se puede limitar la libertad creativa de Dios. Pero no todas las religiones están preparadas para una revolución de esa magnitud. Incluso los sistemas espirituales no teístas tendrían que afrontar nuevas dimensiones éticas, filosóficas y existenciales. En el campo sociopolítico, el descubrimiento de vida extraterrestre provocaría olas a nivel mundial. Gobiernos, agencias espaciales y organizaciones científicas tendrían que elaborar protocolos internacionales de respuesta, transparencia de datos y protección planetaria. El miedo a la contaminación biológica o al surgimiento de pánico colectivo obligaría a implementar políticas de contención y comunicación estratégica. Los medios de comunicación globales entrarían en estado de alerta constante y la desinformación se propagaría rápidamente. Las teorías conspirativas ganarían fuerza y la confianza en las instituciones podría ponerse a prueba. Al mismo tiempo, surgiría un potencial unificador. La percepción de que todos los humanos compartimos un mismo planeta, un punto azul pálido en el océano cósmico. En lugar de divisiones políticas y culturales, quizás emerja un inédito sentido de pertenencia global, el nacimiento de una conciencia planetaria. ¿Y si la vida descubierta fuera inteligente? La magnitud del impacto sería aún más profunda. Entraríamos en la era del postcontacto, aunque el contacto no implique una conversación directa, sino solo la constatación de su existencia. Filósofos, lingüistas, antropólogos, teólogos y artistas tendrían que reinventar sus disciplinas. ¿Cómo comprender una mente que evolucionó en otro planeta, bajo otra biología, otra historia y otra lógica? ¿Cómo afrontar la posibilidad de que nuestra civilización no es la más avanzada, ni la única? Surgirían cuestiones éticas. ¿Tenemos derecho a interferir en esos mundos? ¿Cómo garantizar que el primer contacto no sea destructivo, como tantas veces ocurrió en la propia historia humana entre civilizaciones distintas? Desde una perspectiva individual, el descubrimiento de vida extraterrestre funcionaría como un espejo interior. Para muchos, reforzaría la belleza de la existencia, la sensación de formar parte de una red universal que trasciende el tiempo y el espacio. Para otros, podría causar ansiedad, sensación de pequeñez o pérdida de control sobre el futuro. El sistema educativo tendría que adaptarse,
y la cultura de masas inevitablemente absorbería el tema en películas, libros, músicas y debates públicos. La ciencia ficción se convertiría en un terreno aún más fértil para la especulación, y el arte buscaría traducir lo indecible, la experiencia de saber que ya no estamos solos. En resumen, el descubrimiento de vida extraterrestre sería una experiencia colectiva sin precedentes, un verdadero parteaguas, no solo por la evidencia científica, sino por la transformación de nuestras narrativas, creencias, miedos y esperanzas. Cambiaría la forma en que miramos al cielo y también la forma en que nos miramos unos a otros. Sería, quizás, el inicio de una nueva era, en la que la humanidad, al encontrar al otro cósmico, finalmente se reencuentre consigo misma. En un universo con más de 13.000 millones de años, el tiempo se vuelve tan relevante como el espacio cuando hablamos de la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. Muchas veces, al imaginar otras civilizaciones, pensamos solo en dónde estarían, en qué planeta, en qué galaxia, a qué distancia. Pero una pregunta igual de importante, y quizá aún más inquietante, es cuándo existieron, o incluso cuándo existirán. La hipótesis de que la humanidad haya surgido en un momento desfasado del gran reloj cósmico, demasiado temprano para encontrar otras civilizaciones o demasiado tarde para alcanzarlas, es una de las explicaciones más fascinantes y melancólicas del silencio que oímos al mirar las estrellas. Si la vida inteligente es rara y su aparición requiere una cadena muy improbable de eventos, desde la formación de planetas rocosos, pasando por la evolución de organismos multicelulares hasta el surgimiento de la conciencia, entonces quizás seamos una de las primeras formas inteligentes del universo. Esta es la llamada hipótesis del pionerismo. En ese escenario, la Tierra y su civilización tecnológica podrían estar abriendo camino en un universo aún joven en términos biológicos. Aunque llevamos 4.500 millones de años, las estrellas, como el Sol, seguirán brillando por miles de millones de años más. Eso significa que los planetas más estables y habitables a largo plazo aún no han alcanzado su punto máximo de capacidad para albergar vida. Puede ser que la vida apenas esté comenzando a surgir en muchos mundos y que las civilizaciones avanzadas estén aún en su infancia o ni siquiera hayan nacido. En ese caso, el silencio cósmico sería solo una pausa antes del gran coro de la vida interplanetaria, un silencio natural, como el de un teatro antes de la primera nota de una sinfonía. Por otro lado, puede que hayamos llegado demasiado tarde, que otras civilizaciones hayan surgido hace miles de millones de años, evolucionado, desarrollado, explorado el espacio y desaparecido. En este escenario, el universo ya estuvo habitado por conciencias, culturas, sociedades enteras que colapsaron por causas naturales o autodestructivas, dejando solo vestigios, polvo cósmico y ruinas que aún no logramos detectar. La galaxia sería como un bosque fosilizado, con árboles que alguna vez florecieron, pero cuyas semillas no sobrevivieron al paso del tiempo. Esta hipótesis dialoga con la idea del gran filtro. Quizá la mayoría de las civilizaciones no dura lo suficiente como para dejar huellas duraderas o para establecer contacto con otras. Surgen, brillan brevemente y desaparecen, como fuegos artificiales solitarios en medio de la oscuridad infinita. Existe también una variante intermedia. Quizá estamos exactamente en la ventana equivocada. El tiempo necesario para que un mensaje interestelar cruce la galaxia puede ser de miles de años. Si una civilización distante nos envió una señal, tal vez aún esté en camino. O puede que la hayamos perdido por unas pocas décadas o siglos, una fracción diminuta en términos cósmicos, pero suficiente para que no podamos registrar su existencia. La comunicación entre civilizaciones podría ser extremadamente rara no solo por razones tecnológicas, sino porque los tiempos entre una y otra nunca coinciden. Estar en el universo, en ese sentido, es como estar en una playa gigantesca, esperando que otro ser humano salude, pero estando en usos horarios tan distantes que jamás coinciden bajo el mismo atardecer. La cuestión temporal también toca otro punto delicado: nuestra prisa. La humanidad vive bajo un ciclo acelerado de transformaciones, en una época donde la tecnología cambia en décadas lo que antes llevaba milenios.
pero el universo opera en una escala mucho más lenta. Las estrellas viven por miles de millones de años. Las galaxias colisionan en lapsos que duran eras. Comparados con eso, nuestros siglos son meros instantes. Es posible que la vida inteligente sea un fenómeno que aparece y desaparece con rapidez, una especie de chispa biológica en un universo que duerme profundamente entre esos raros destellos. Si ese es el caso, el único contacto real será con el pasado, a través de ruinas, señales antiguas, tecnologías muertas. El presente del universo puede estar vacío, aunque el pasado haya estado lleno de voces que no supimos escuchar a tiempo. ¿Y si la inteligencia aún está por venir? ¿Y si la verdadera era de la conciencia cósmica ni siquiera ha comenzado y nosotros somos parte de una generación inaugural, seres primitivos que algún día serán recordados por civilizaciones más avanzadas como los antepasados cósmicos? En ese escenario, estamos sembrando las semillas de un futuro interplanetario, donde otras inteligencias, creadas por nosotros o surgidas en otros rincones, se reconocerán como parte de una misma trama existencial. El tiempo, por tanto, no es solo el telón de fondo en la búsqueda de vida extraterrestre, es el protagonista. Tal vez estemos solos por ahora, pero no solos en el todo. Tal vez la vida esté por venir. Tal vez ya se haya ido. Tal vez el universo esté lleno de historias que solo podemos oír después de que sus autores se han ido. Y nosotros, aquí, en este punto azul, seguimos escuchando, intentando encontrar en el tiempo lo que el espacio aún no ha revelado. En 1964, el astrofísico soviético Nikolai Kardashev propuso una escala revolucionaria para medir el grado de avance tecnológico de una civilización basada en un único criterio: la cantidad de energía que esa civilización es capaz de controlar. Más que una clasificación teórica, la escala de Kardashev se ha convertido en una lente a través de la cual la astrobiología, la física y la futurología observan el posible destino de la inteligencia en el universo. No solo nos dice dónde estamos, sino también a dónde podríamos llegar, y dónde otros, en mundos lejanos, quizá ya hayan llegado. La escala original proponía 3 niveles, pero con el tiempo se han añadido nuevas categorías para ampliar esta visión y contemplar posibilidades aún más allá de la imaginación. Una civilización tipo 1, según Kardashev, es aquella que puede utilizar y almacenar toda la energía disponible en su planeta de origen, incluidos los recursos solares, geotérmicos, atmosféricos e incluso sísmicos. Hoy en día, la humanidad aún está por debajo de ese nivel. El físico Michio Kaku estima que somos una civilización tipo 0,7, lo que significa que dominamos una fracción considerable de la energía planetaria, pero seguimos dependiendo de combustibles fósiles y no controlamos plenamente los ciclos climáticos, los océanos, ni el núcleo terrestre. Alcanzar el tipo 1 requeriría un dominio completo sobre los sistemas naturales, una transición energética global y una estabilidad sociopolítica que permita el uso eficiente y sostenible de todos los recursos del planeta. Una civilización tipo 2 es capaz de controlar toda la energía de su estrella madre. Esto implicaría la construcción de megaestructuras como la hipotética esfera de Dyson, una red de satélites o reflectores que orbitan la estrella y capturan su energía de forma directa. Con este nivel de poder, una civilización podría transformar la arquitectura de sistemas planetarios enteros, mover mundos de sus órbitas, crear hábitats artificiales con miles de millones de habitantes y alterar su entorno cósmico a voluntad. Una sociedad de este tipo sería casi omnipresente en su sistema estelar, visible a la distancia por sus tecnofirmas energéticas, como emisiones infrarrojas excesivas o luz estelar inusualmente filtrada. Una civilización tipo 3, por su parte, controla la energía de toda una galaxia. Este salto de escala es incomprensible para la mente humana actual. Implica no solo la colonización de millones de sistemas estelares, sino también la manipulación de estrellas, agujeros negros, materia oscura y formas exóticas de energía. Una civilización de este nivel probablemente habría abandonado por completo sus límites biológicos originales, existiendo quizá
como una conciencia distribuida basada en inteligencia artificial, computación cuántica o estructuras desconocidas para nosotros. Algunos autores especulan que una civilización tipo 3 tendría tanto poder que podría alterar las leyes físicas locales, manipular la entropía e incluso crear burbujas de realidad. La pregunta más inquietante entonces es, si existen, ¿por qué no las vemos? En las últimas décadas, pensadores como Carl Sagan han propuesto extensiones de la escala de Kardashev, como el tipo 4, que controlaría la energía de un supercúmulo de galaxias, y el tipo 5, capaz de manipular la energía de todo el universo observable. Algunos van aún más lejos, especulando sobre civilizaciones tipo 6 o 7 que operarían en multiversos, controlando dimensiones más allá del espacio-tiempo conocido. Aunque estas ideas son profundamente especulativas, son útiles para explorar el potencial evolutivo de la inteligencia y nos recuerdan que tal vez el universo esté lleno de estructuras y fenómenos que simplemente no reconocemos como tecnología, por estar demasiado lejos de nuestra escala de comprensión. Sin embargo, esta visión de progreso también genera alertas. Entre el tipo 0 y el tipo 1 puede estar la fase más crítica para la supervivencia, el punto en que una civilización desarrolla suficiente poder para autodestruirse, pero aún no ha alcanzado la madurez tecnológica o ética para protegerse a sí misma. Esto nos sitúa como humanidad en una zona de riesgo. La escalada tecnológica que puede llevarnos al tipo 1 también puede conducirnos a la extinción si no está acompañada de responsabilidad colectiva, educación científica y gobernanza global. Lo que hace que la escala de Kardashev sea tan poderosa no es solo su simplicidad matemática, sino su profundidad filosófica. Nos obliga a pensar el futuro en términos cósmicos. Nos pregunta, ¿cuál es nuestro lugar en el tiempo? ¿Cuáles son nuestros límites? Y lo más inquietante, ¿ya existen civilizaciones tipo 2 o tipo 3 en algún lugar, observando en silencio, o somos los primeros en recorrer este camino? Tal vez sus obras estén frente a nosotros, en galaxias anómalas, en curvas de luz que no podemos explicar, en espectros que ignoramos. O quizá el vacío a nuestro alrededor sea el eco de civilizaciones que lo intentaron y fallaron. Sea como sea, mirar la escala de Kardashev es mirar al espejo de lo posible. Un espejo que nos pregunta en silencio, ¿lo lograrán ustedes? Frente al profundo silencio cósmico, a pesar de tantas posibilidades estadísticas y tecnológicas para la existencia de otras civilizaciones, surge una teoría provocadora, casi inquietante por su simplicidad. ¿Y si ellos ya nos están observando, pero han optado por no interactuar? Esa es la esencia del paradoja del zoológico, una hipótesis formulada en la década de 1970 por el investigador John Ball, que propone una analogía fascinante. Tal vez la Tierra y la humanidad sean, a los ojos de civilizaciones más avanzadas, como animales en un zoológico cósmico, siendo monitoreados a distancia por razones que aún no comprendemos, siguiendo algún tipo de protocolo de no intervención. Así como no revelamos nuestra presencia deliberadamente a tribus aisladas en la Tierra para no interferir en su cultura o evolución, una civilización tipo 2 o tipo 3 en la escala de Kardashev podría estar aplicando el mismo principio con nosotros. Esta hipótesis parte del supuesto de que, en un universo tan antiguo y vasto, es altamente improbable que seamos los primeros o los únicos en alcanzar una etapa tecnológica. Entonces, si otras inteligencias existen pero no se comunican con nosotros, tal vez sea porque eligieron no manifestarse. La motivación de ese silencio puede ser ética, científica o estratégica. Es posible que civilizaciones avanzadas hayan establecido acuerdos galácticos de no contacto con especies pretecnológicas, y desde su perspectiva, todavía podríamos ser una especie primitiva, violenta, inestable y egocéntrica. Este tipo de cuarentena cósmica impediría que recibiéramos cualquier forma de información, señal o interferencia que pudiera alterar nuestro rumbo evolutivo. En otras palabras, podríamos estar bajo observación silenciosa, como parte de un experimento mayor, o peor aún, ser considerados aún incapaces de participar en la comunidad galáctica. La hipótesis de la cuarentena galáctica
complementa la paradoja del zoológico, sugiriendo que hay una especie de barrera cultural, tecnológica o filosófica impuesta por esas civilizaciones para mantenernos aislados hasta que demostremos suficiente madurez. Pero ¿madurez en qué términos? ¿Éticos, ambientales, sociales? Tal vez el criterio para el contacto no sea solo el avance tecnológico, sino la capacidad de preservar su planeta, de resolver conflictos internos, de eliminar armas de destrucción masiva o de demostrar un interés genuino por otras formas de vida, algo que, por ahora, parece más un ideal que una realidad. Puede que nos vean como un riesgo o como una civilización en transición que aún no ha demostrado ser digna de confianza. Esta teoría, aunque especulativa, toca un punto profundamente filosófico: la humildad cósmica. Nos obliga a considerar la posibilidad de que no somos los protagonistas de la historia universal, sino simples observadores temporales de un escenario mucho mayor, aún sin acceso a los bastidores. Peor aún, tal vez estemos rodeados de evidencias que simplemente no sabemos interpretar. Si una civilización quisiera ocultarse de nosotros, tendría los medios para hacerlo. Podría usar camuflaje cósmico, distorsiones gravitacionales, encriptación cuántica o manifestarse únicamente en frecuencias que no podemos detectar. En ese escenario, la ausencia de pruebas no sería prueba de ausencia, sino el resultado de un aislamiento cuidadosamente impuesto. Existe también una versión más sombría de esta hipótesis. ¿Y si ya hemos sido contactados, pero las señales fueron ignoradas, malinterpretadas o incluso ocultadas intencionalmente? A lo largo de la historia, hay registros de fenómenos inexplicables, luces en el cielo, ruidos misteriosos y mitos sobre entidades venidas del cielo que aparecen en diferentes culturas del mundo. Aunque la ciencia descarta gran parte de estos relatos como fenómenos naturales o folclore, la hipótesis del zoológico sugiere que algunos podrían ser vestigios de contactos muy sutiles, pruebas u observaciones prolongadas. Y más aún, tal vez la humanidad esté siendo constantemente evaluada y esté fallando. Pero también existe una lectura más positiva. En este caso, el silencio podría ser protección. Civilizaciones avanzadas podrían saber que el universo es un entorno hostil, con riesgos de depredadores tecnológicos, y eligen la discreción no por desinterés, sino por autopreservación. Exponerse podría atraer peligros. Así, mantienen el silencio como estrategia de supervivencia, y por precaución, extienden esa protección a los planetas en desarrollo como el nuestro. La Tierra, en ese caso, sería parte de una red silenciosa, monitorizada, sí, pero protegida, hasta que esté lista para ocupar su lugar en el mapa cósmico. En el fondo, la paradoja del zoológico y la hipótesis de la cuarentena galáctica hablan más de nosotros que de los otros. Revelan nuestra ansiedad por el contacto, nuestro temor al abandono, nuestro deseo de pertenecer y nuestro miedo a no ser considerados dignos. Mientras escuchamos el silencio de las estrellas, tal vez el universo solo esté esperando que la humanidad mire hacia adentro y demuestre, no con palabras ni satélites, sino con decisiones, que merece ser escuchada. Y cuando ese momento llegue, sí llega. Tal vez el zoológico se transforme en foro, la cuarentena en invitación y el silencio en respuesta. Desde los orígenes de la ciencia moderna, una pregunta se cierne como telón de fondo sobre todas nuestras investigaciones del cosmos. ¿Es la vida una rareza estadística o una inevitabilidad natural? Este dilema no es solo científico, sino profundamente existencial. Si la vida es una excepción, un evento improbable que ocurrió una única vez en un planeta periférico de una estrella común, entonces somos un accidente cósmico, una anomalía entre billones de posibilidades fallidas. Pero si la vida es una regla universal, que surge siempre que se dan las condiciones mínimas, entonces estamos ante un universo fundamentalmente vivo, lleno de microorganismos, ecosistemas exóticos y tal vez civilizaciones que, como nosotros, miran al cielo en busca de compañía. Este debate sigue abierto porque hasta hoy solo tenemos un único ejemplo confirmado de vida: la propia Tierra. Desde el punto de vista estadístico, el argumento a favor de la vida como regla es poderoso.
La Vía Láctea contiene alrededor de 200.000 millones de estrellas y al menos 100.000 millones de planetas, según las estimaciones más conservadoras. Entre ellos, miles de millones están en la zona habitable, con potencial para albergar agua líquida. Y sabemos que los ingredientes básicos de la vida, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, están ampliamente distribuidos por el universo. Se han encontrado compuestos orgánicos en cometas, meteoritos, nubes interestelares e incluso en las atmósferas de exoplanetas. Si estos ingredientes son comunes, ¿por qué la vida sería tan rara? La lógica evolutiva sugiere que, una vez iniciada, la vida tiende a expandirse, diversificarse y persistir. Después de todo, en la Tierra, la vida surgió rápidamente tras el enfriamiento del planeta y ha sobrevivido a 5 extinciones masivas, prosperando incluso en los entornos más extremos. Por otro lado, la ausencia de cualquier detección fuera de la Tierra plantea la inquietante posibilidad de que la vida, aunque posible, sea extremadamente rara. Tal vez, la aparición de estructuras autorreplicantes sea un evento tan improbable que la Tierra sea una excepción estadística, el único planeta en el que todos los factores coincidieron perfectamente. Esta visión se refuerza con la complejidad de las transiciones, de la química a la biología, de la biología a la inteligencia y de la inteligencia a la tecnología. Cada etapa implica obstáculos que pocas biosferas podrían superar. El paleontólogo Stephen Jay Gould, por ejemplo, sostenía que la evolución es profundamente contingente, llena de bifurcaciones impredecibles. Si rebobináramos la cinta de la vida y la reprodujéramos nuevamente, el resultado probablemente sería completamente distinto, y la inteligencia consciente podría no surgir jamás. También hay quienes sostienen que la vida puede ser común, pero invisible para nosotros. Tal vez exista en formas que no reconocemos como vida, con bioquímicas alternativas basadas en silicio, amoníaco o solventes no acuosos. Quizá prospere en entornos que antes considerábamos inhóspitos, como océanos subterráneos, atmósferas de planetas gaseosos o incluso nubes interestelares. Nuestros métodos de detección están inevitablemente sesgados por la biología terrestre. Buscamos oxígeno, metano, carbono, agua, pero ¿y si la vida respira otro gas? ¿Y si se desarrolla en otras escalas de tiempo, velocidad o conciencia? En ese caso, el universo podría estar repleto de vida, pero simplemente no hemos aprendido aún a reconocerla. El debate también se alimenta de la ausencia de señales tecnológicas. Si la vida inteligente fuera una regla, ¿por qué no escuchamos transmisiones? ¿Por qué no vemos megaestructuras? ¿Por qué no detectamos rastros inequívocos de civilizaciones tipo 2 o tipo 3 en la escala de Kardashev? Esta ausencia ha dado lugar a la paradoja de Fermi, a la hipótesis del gran filtro y a la idea de que la inteligencia podría ser autolimitante, un fenómeno breve, frágil, que casi siempre colapsa antes de expandirse. Podría ser que la vida sea común, pero la inteligencia la excepción. O lo contrario, que la vida sea rara, pero una vez surge la inteligencia, inevitablemente se convierte en cósmica, y todavía estamos esperando ese encuentro. La ciencia avanza poco a poco, fragmento a fragmento. Los descubrimientos de aminoácidos en meteoritos, océanos líquidos en lunas heladas, atmósferas exoplanetarias con compuestos orgánicos y microorganismos terrestres que viven sin luz, calor ni oxígeno. Todas estas evidencias amplían la zona de plausibilidad de la vida, pero ninguna de ellas nos ha dado aún una segunda génesis, y eso es precisamente lo que falta. El segundo ejemplo, la prueba definitiva de que la vida no es exclusiva de la Tierra. Podría ser un microorganismo en Marte, una célula fosilizada en Encélado, o un rastro atmosférico en un exoplaneta lejano. Con ese segundo ejemplo, el debate dejará de ser teórico. La excepción se convertirá en regla, y la humanidad, por primera vez, se verá como parte de una comunidad más amplia, la comunidad de los vivos del universo. Mientras tanto, seguimos divididos entre el escepticismo y la esperanza, entre el fascinante anhelo de posibilidad y el peso del silencio. La vida como regla o excepción no es solo una cuestión científica, es una pregunta sobre quiénes somos, qué significa estar vivos
y si el universo comparte la misma chispa que pulsa en nosotros. Y hasta que esa pregunta sea respondida, seguiremos escuchando, explorando e imaginando. Porque en el fondo, buscar vida allá afuera es seguir buscándonos a nosotros mismos. Al final de todas las preguntas sobre planetas, ecuaciones, filtros y señales, queda una verdad silenciosa, casi sagrada. Buscar vida fuera de la Tierra es, inevitablemente, intentar entender quiénes somos. Esta búsqueda, aunque disfrazada de esfuerzo científico y exploratorio, es también un viaje espiritual, filosófico y profundamente íntimo. Cuando apuntamos telescopios al cielo, enviamos sondas a Marte o escuchamos el silencio del espacio profundo, estamos haciendo algo más que buscar alienígenas. Estamos intentando responder a las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Estamos solos? Y si no lo estamos, ¿qué dice eso sobre nosotros? La ciencia moderna ha transformado ese anhelo ancestral en metodología, en misión, en tecnología avanzada. Pero detrás de los sensores, las fórmulas y los espectrómetros, hay corazones humanos latiendo con expectativa. Cada nuevo exoplaneta descubierto, cada molécula orgánica identificada en un cometa, cada sombra registrada en la atmósfera de un mundo lejano, lleva consigo la silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, no seamos una singularidad aislada, sino una manifestación de algo más grande, un universo que genera vida como consecuencia natural de su propia complejidad. La búsqueda de vida fuera de la Tierra también revela cuánto hemos evolucionado y cuánto nos falta por aprender. Durante siglos, creímos que el universo giraba a nuestro alrededor. Luego descubrimos que somos solo uno entre miles de millones de planetas. Ahora comprendemos que incluso la vida puede no ser exclusiva. Esta evolución en nuestra perspectiva nos vuelve más humildes, más cuidadosos, más conectados con el todo. La Tierra, vista desde el espacio, es un pálido punto azul envuelto en fragilidad. Saber que puede haber otras formas de vida allá afuera, aunque sean simples, microbianas o incluso hipotéticas, nos recuerda que la vida, en todas sus formas, es rara, preciosa y vulnerable. Y tal vez por eso mismo, merece ser protegida no solo aquí, sino donde sea que exista. Esta búsqueda también nos obliga a proyectarnos hacia el futuro. Si algún día encontramos vida, o si somos nosotros quienes la llevamos a otros mundos, tendremos que replantearnos nuestras responsabilidades. ¿Cómo trataremos a otras formas de existencia? ¿Cómo equilibraremos la curiosidad científica con el respeto ecológico? ¿Estaremos preparados para convivir, dialogar, coexistir? El encuentro con el otro, sea microbiano o consciente, requerirá una reinvención ética, política y cultural. Y quizás la mayor transformación no ocurra en el espacio, sino dentro de nosotros, porque comprender que el universo puede estar vivo es también comprender que somos parte de algo infinitamente más grande, misterioso y conectado. Por eso, cuando miramos al cielo en busca de señales, estamos haciendo algo más profundo que escanear estrellas. Estamos reconociendo nuestro deseo de significado, nuestra hambre de pertenencia, nuestra inquietud ante el misterio. En este contexto, la ciencia es más que un conjunto de métodos, es un lenguaje del alma humana, intentando descifrar los códigos de un cosmos que aún no ha respondido, pero que, tal vez, solo esté esperando el momento adecuado para ser comprendido. Y aunque nunca encontremos vida fuera de la Tierra, esta búsqueda ya nos ha dado algo invaluable, una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Nos ha enseñado que somos frágiles, pero increíblemente resilientes, que somos pequeños, pero poseemos una imaginación lo suficientemente poderosa como para alcanzar galaxias lejanas, si no con los pies, al menos con la mente, que estamos solos, por ahora, pero no desamparados, porque en cada intento de escuchar, en cada sonda lanzada, en cada imagen capturada, lo que resuena es la certeza de que la vida, al menos aquí, tiene el valor suficiente para buscarse a sí misma en medio del infinito. Así, la búsqueda de vida extraterrestre deja de ser solo una investigación astrobiológica y se revela, en su esencia más profunda, como una declaración de identidad. Buscamos vida en el universo
porque íntimamente deseamos saber si pertenecemos a algo mayor. Y tal vez esta búsqueda nunca haya sido sobre los otros, sino sobre nosotros mismos, sobre el milagro de existir, sobre el silencio que nos forma, y sobre la esperanza eterna de que, en algún punto del cielo, habrá una respuesta a la altura de la pregunta que nos ha movido desde siempre: ¿quiénes somos en este vasto y misterioso universo?